Hola, hoy no, no vinimos a este cementerio solo a admirar esculturas, obras arquitectónicas, ni a sorprendernos de las bellezas de las tumbas italianas. Hoy día también venimos a ver si son verdad todo lo que cuentan sobre el cementerio monumental de Verano de Roma. Un lugar que evoca ciertos sentimientos que no son normales en los cementerios comúnmente conocidos. Dicen que este cementerio es uno de los que más energía da en toda Europa y es uno de los más grandes. Así que creo que este va a ser un recorrido bastante entretenido. Acompáñenme. Inaugurado a principios del 1800, el Cementerio Monumental de Verano es un laberinto de 83 hectáreas, con mausoleos cubiertos de símbolos y esculturas que parecen vigilar al visitante. Aquí el mármol parece susurrar historias que Roma ha querido olvidar. Miren, este edificio debe tener construcciones, claro. Tiene evidentemente tumbas adentro. Vamos a ver de qué, específicamente de qué trata. Tiene ascensor. Mira la obra de arte en una tumba. Un edificio hacia arriba prácticamente lleno de tumbas. La Virgen. Aquí está abierto, pero sigue. Vamos a subir un piso para ver cómo está arriba. Qué raro. No anda nadie. Pero debe ser un pájaro que hizo ese sonido. Estas tumbas no son tan antiguas, son del... Ah, mira. 62, 64, 62. La verdad no son tan antiguas. Vamos a ver un pisito más. A ver qué hay arriba. Mira ahí. La tumba está afuera. Impresionante. Impresionante. Vamos a bajar ahora para seguir nuestro recorrido. Estamos totalmente solos acá.
Yo creo que los ruidos que se escuchan pueden ser pájaros. Siempre andan hartos pájaros en los cementerios. Y es común. Mira, lleno de tumbas por ahí. Quiero entrar acá. Mira esta obra de arte. Wow. Una fortificación. Vamos a entrar. Mira, ahí separado por familias. Permiso. Familia Ciani. Mira estos patios. Hasta con ascensor en los patios. Increíble. Vamos a ir a esa después. Se ve bastante interesante. Mira lo de las fotos que yo decía. Importante como recordar con fotos para que la gente no lo olvide. Hacia allá. Me llamó la atención el sector de allá. Pero ¿sabes qué? Vamos a subir. Seguimos en 1969, 1934. Espacio abierto. Lleno de tumbas por aquí. Siguen otros para allá. Mira, así se ve. Observar esas tumbas, todas son iguales. Tienen una marca, una cruz naranja, y también son como del 60. Hay algunas del 35, 55, pero todas tienen la misma forma, lo cual llama mucho la atención. Mira esta, es prácticamente una capilla. A ver, entremos a esta otra. Tiene pequeños sectores ahí. Para acá, grupos familiares. Copola. Mira esto que me llama la atención en las tumbas. Permiso. Son de 1960. Oh, mira, ¿qué fue eso? Pero tienen las fotos de las personas. Este patio. Mire, ahí está la familia Caponi. Familia Bianchi. Mira esta obra de arte. Impresionante.
Impresionante. A medida que avanzamos estamos llegando cada vez a lugares más antiguos. Estoy viendo que vamos bajando la cantidad de los años. Opa. ¿Qué pasó acá? Wow. Está un poco desorden aquí. Tienen el mismo estilo de los de departamentos de acá. El mismo estilo de construcción de un departamento de viviendas se ve en los cementerios. Esto era lo que sonaba. No se puede apagar. Permiso. Llegamos a un lugar un poco más antiguo y sacamos la linterna porque acá ya empezamos a entrar a los túneles. Hola. Aquí ya se siente una hora muy distinta. Mira. No, 2010. Mira acá. Las ventanas ahí. ...1916... ...1915... son más antiguas estas. Son mucho más antiguas. ¿Qué fue eso? Ya, debe haber sido un pájaro. Aquí se siente la tensión mucho más fuerte que en otros lados. Escucho unas cosas, pero ya, creo que son pájaros. Probablemente son pájaros. No tiene sentido. A ver. Ahí sí, 1915. No, aquí esta weá está para la corneta. Para la córnea esta weá. Se estuvo desmoronando, weón. ¿Ah? Ya. No se escucha nada. Vamos. Permiso. Columbario. Uf. Bien fuerte lo que se sintió ahí. Mierda, ¿cómo suenan esos
cuervos que van ahí arriba. Exploramos por acá. Veamos. ...1924... Ok. Mira estas tumbas súper antiguas, pero que fueron prácticamente abandonadas acá. Porque ya no hay. Mira esa. Con una 913, 914. Aquí ya no se alcanza ni ver. 1915. Las fechas de fallecimiento: 1914. Ingeniero y arquitecto: 1914. Mm. 1924. Algunos de estos, muchos deben haber estado relacionados con la guerra, ¿no? Mira esta. Uff. ...1914... Vaya, tremendos túneles acá. Luego de pasar por los túneles, que estaban bien oscuros, estaba bien fuerte lo que se sentía ahí. Un par de ruidos por ahí y por allá, que me tinca que eran pájaros, pero interesante, muy interesante este cementerio. Y está lleno de túneles por todas partes y de edificios con estilo igual que las construcciones italianas, tal cual. Tenéis para recorrer este cementerio durante horas. Oh, mira eso. Otro edificio con estilo habitacional. Ahora llegamos al sector judío del cementerio. Claro, como este es un cementerio cosmopolita, una ciudad, la capital del mundo, tiene distintos sectores: israelita, egipcio, evangélico, protestante, católico obviamente, enterrado en distintas partes. Y aquí estamos en la parte israelí. Aquí es donde el cementerio se ve como más abandonado, ¿no? En el sector judío. Y claro, acá siempre van colocando lápidas todas muy juntas. Pero claro, se siente medio raro el ambiente acá, así que vamos a salir del sector judío. Allá hay muchas más tumbas que vamos a recorrer después. Mira, acá también están pegadas acá en las murallas. Todo este es el sector judío. Impresionante.
Aquí empiezan algunos panteones impresionantes, pero aún siguen con hebreo y con la estrella de David. Mira, oh, mira esa ahí. No, están cubiertas totalmente por la hierba. Aquí ya no deben quedar, porque son de 1883 a 1965. Son muy antiguos. Anajinasano. Aquí ya no deben quedar familiares. Como dice en el nombre, no se alcanza a leer. Están en hebreo. Oh, contemplen esto. Sigue siendo la misma línea judía esta, pero observen. Enrico Campos. Permiso. ...1905... 6 de abril. Ahí está. Acá está todo destruido. Suenan las alarmas de la ciudad todo el día. Vamos, miren lo que pillamos ahí. Tremendo edificio, igual que el resto, ¿no? Pero creo que ese no es de los edificios que ya hemos entrado. Me llaman la atención. Pero sigue aquí harto sector judío, porque sigue la estrella. Mira acá, sigue la estrella. Es gigante la parte del sector judío israelí. Mira, sigue la estrella. Vamos a ver cómo podemos subir a este edificio, porque no lo estoy viendo acá. Ahí dice reparto israelítico. ...1933... ...1967... ...57... ...1922... ...aquí hay otro de 1921... Palestrini... ...aquí empiezan ya mausoleos... ...mucho más apoteósicos... ...en este sector... ...saliendo del sector israelí... Yocoli, Cerro, Sirio Seri Esuobi, Bonafoni, Marsicola.
abajo tiene sepulcros. Vamos a ver cómo se sube este. Este es un panteón. Di Gregorio. Está totalmente destruido dentro. No sé si pasó ahí un huracán o algo, pero está totalmente destruido. ¡Qué pena! Caminito hacia allá. Reparto Exhibili. Hoy a ese lugar nos fuimos. Como una casa eso. Vamos a ir. Mira acá cómo están distribuidos. Si este es el sector, hay harto mausoleo por aquí. Impresionante. Pedazos de tumba. Mira, no están las tumbas completas. Mira el caminito, se asemeja mucho al Cementerio General de Santiago, con los caminos, con el mismo árboles, el mismo estilo. Encontré una especie de capilla dentro del cementerio, se ve totalmente resquebrajada, vidrios rotos por los lados, por fuera se ve impresionante. Veamos cómo se ve por dentro. ¡Upa! Está totalmente abandonada. Y es raro porque las capillas principalmente las dejan bien, las dejan siempre habilitada o por lo menos limpia. Llama la atención que aquí están las sillas abandonadas y mira el techo. Hay una parte que está llena de hongo. Eso me llama la atención. No sé por qué habrá sido, pero está la silla ahí. Ándate, ándate, ándate. Qué raro se siente todo acá. Y aquí es como le vienen a dejar velas y cosas así. Bien rara la situación en esta capilla. Me llama mucho la atención porque está totalmente abandonada. Bueno, está totalmente abandonada en medio de un sector que está lleno de obras de arte. Mira, ahí tiene una ventana abierta. Qué raro. Qué raro ahí tiene su ventana. Este sector de acá. Que se siente fuerte ahí. Es muy, pero muy raro porque no pueden dejar una capilla en el medio de un sector que está súper concurrido o que tienen más las obras más apoteósicas. Está abandonada y está extrañamente abandonada. O sea, no sé. Más encima les colocan velas y todo eso. Me llama mucho la atención el lugar. Ya, lo de la silla me mató. Las dos sillas, fuerte. Llevamos varias horas de recorrido y aún no encontramos la salida, que a pesar de que no la estamos buscando, no nos ha aparecido. Y acá es importante decir que si bien hay muchas, pero muchas figuras públicas en este cementerio, hay artistas,
Hay pintores, filósofos, que para la historia de Italia es súper importante, pero que ya no tienen hijos, sobrinos, nietos, ya no queda gente viva, entonces es imposible que los puedan seguir viniendo a ver. Pero si tú te das cuenta, vamos a encontrar tremendas obras de arte. Oh, ¿qué es eso? Mira. Oh, hay unos mausoleos impresionantes. Familia Crespi. Mira esa obra de arte de la familia Vital. Uf. Y este sector me llama la atención. Prendemos la lucecita a ver si nos queda algo de batería. Upa. Mira, un poco estilo catacumba. Ah, aquí sí que se siente raro. ¿De qué años son estos? 28, 1928. Está todo limpio. 1984. No sale el año. No se logra ver el año. 1909, bueno, es mucho tiempo. Ah, diablos. Aquí sí que no se ve nada. Aquí sí que no se ve nada, pero está todo limpio, eso llama la atención. Y ahí están las fotos. En 1902, impresionante. Impresionante, en 1900 ya tenían las fotos. Este octubre de 1903. Ahí se escucha algo hacia allá. Pero puede haber sido... Ya que no anda nadie. 1909. No estoy impresionado, mira esta obra. Luigi Ferrari. Ya. No, aquí se siente bien diferente la atmósfera de todo lo que estábamos viendo. Se siente mucho más fuerte. Empiezo a agitar acá porque este sector ya es súper antiguo. Mira, tiene ahí un pequeño 1918, 66. Este sector es súper antiguo. Y de la nada llegamos a él. Mira esa foto. Alfonso Leopardi, 1900. Upa. Me encanta el estilo de las fotos. Me encanta. Oh, mira lo que hay ahí. Oh, yes. ¿De dónde salió de aquí? Guglielmina di Clemente. Hoy andaba ahí una mariposa, una polilla. Ay, complejo este túnel. Ay, sigue. Madre mía. Filippo Guccini. Attilio. Nos adentramos otra vez, pero por el otro sector, ya que se nos acabó la batería, extrañamente. Bueno, hay que seguir.
1898, 27 de febrero. 1901. Las fotos están. Oye, acá de verdad se siente bien raro el ambiente, ¿eh? Russo Mario, 1902. Quizás porque estos sectores no se visitan mucho, la gente no entra en estos sectores. Mira, están rotas las lápidas con el peso. Arriba también hay muchas tumbas, hay como 3 pisos hacia arriba. Entonces obviamente el peso empiezan a ceder los materiales. Mira esa lucecita prendida todavía, la concha. Raro. Nada. Mira, hay pedazos de tumba que deben haber estado acá. Cacha. Acá hay una salida. Aquí hay familias más nuevas. 1936. Claro, pucha, qué raro. Mira las telarañas ahí. Estoy impresionado. Concha. Ya. 1897. Aquí, imagínense cómo se siente porque aquí estamos rodeadísimos, rodeados. Estas ya perdieron hace mucho tiempo la escritura, ¿eh? Están selladas, bueno. Pues ya no debe quedar gente acá que las venga. 1939. Claro, aquí después se pierde nomás. Impresionante estos túneles. Así el cementerio monumental de verano de la ciudad de Roma. Mira, ahí están las catacumbas, entran por ahí y aquí está lleno de tumbas. Impresionante, impresionante. Mira, una tumba tapada. Y acá, un mausoleo. Impresionante. Familia Ceni. Está todo destruido ya. Muy destruido. Vamos a meternos por aquí. Familia Antaldi. Bentivoglio. Tremendo mausoleo, ¿de quién será? Mira,
Antiguo, antiguo, antiguo. Carlo Carlucci. Sansoni. No, mira este. Francesco Persi. Mira esa de allá cubierta con ramas, pero mira esta. Esta sí que está impresionante. Con un estilo totalmente de la... con esta... a ver, como cerámico. Muy el estilo ortodoxo, pero no me atrevería a decir que sea ortodoxo. Mira esto. Y adentro está normal. Para el lado que vayamos acá en este cementerio vamos a pillarnos con una tremenda escultura, un tremendo mausoleo. No, y el aspecto que tiene, impresionante, y está vacío, no hay nadie. Estamos en Roma, una ciudad que se llena de turistas, y mira, estamos en el cementerio, y el cementerio es así. Mejor que no vengan turistas, porque así le da el aspecto que tiene, misterioso, místico. No, estoy impresionado de este cementerio. Más encima suenan los cuervos en el camino. Mira el árbol ahí. Impresionante. Familia Antonelli. Va pasando el avión por arriba. Familia Biglioni. Esto está lleno de familias en estos puntos. Oh, estoy impresionado. Mira. Esta familia ya no debe quedar gente, lo he repetido harto, pero por eso. Aún así están medianamente limpias. O bueno, lo que sea, mira esta. Ahí está. Pero están ahí las catacumbas. Mira ese pasillo hacia allá. No, sí, uff. Tremendo. Familia Antonini. Permiso, familia Antonini. Uff, miren eso. Está hecho también con cerámicos. Impresionante. Oh. Creo que se siente bien tensionado el ambiente a pesar de estar en un lado abierto. Es un lugar impresionante. Vamos a ver qué más pillamos por acá abajo. Tordi. Familia de Gregorio. La misma historia. Ya. Aquí son como especies de... no se alcanza a ver mucho. No se alcanza a ver mucho. Y esta puerta cerrada. Mala suerte.
Oye, tremendo, aquí deben haber catacumbas en este sector, está muy claro. Wow. Este paseo está impresionante. Mira, lleno de obras. Y acá se parece mucho al cementerio católico de Santiago. Mira, impresionante. Impresionante el nivel de obras que hay en este sector. Totalmente. Mira, y aquí adentro tiene un... No paro de sorprenderme con este cementerio. Ahí tiene un pasadizo para allá. Y siguiendo la línea de Italia, allá arriba tiene sus pinturas. Tal cual. Upa, madre santa, mira esto. Sacro de la Beneficencia. Balestra. Dice ángel Giordano sana. Un ángel durmiendo y un niño abajo. Por ahí se va a ver mejor. Impresionante. Impresionado. No, esta la cagó. Perdonando la expresión, la cagó. Tiene un velo encima y ahí viene la hostia. Se ve con el polvo. Este es Domenico Lombardi. Increíble. Increíble. Oh, esta obra es impresionante. María Magdalena, Enrico Ricacci, Anna Rocci, Rosa Brassini. Ya terminando el recorrido, impresionante el cementerio en resumen. Se siente harta energía bien fuerte en algunos sectores, pero el resto
Tiene una calidad arquitectónica impresionante. Impresionante. Creo que este es uno de los mejores que he visitado. En todos los sentidos. Túneles, catacumbas, tiene de todo. Creo que una visita totalmente recomendada acá en Roma. Si te gusta este tipo de turismo, creo que es uno de los mejores lugares que podéis visitar. Agradecido.